Grodek revelado, el despertar del psiquesoma, péptidos emocionales y neurofeedback en la aurora de los interfaces cerebro-computadora. La luz rojiza del cartel de Honor parpadeaba, reflejándose en las gafas de Elena Anderson. El aire en el estudio de Radio Neogénesis vibraba con la expectación. Frente a ella, no había un invitado de carne y hueso, sino una figura etérea que se materializaba sobre el podio central, la imagen holográfica de George Grodek, proyectada con una nitidez asombrosa. El padre de la medicina psicosomática, redivivo en el siglo XXI. La conversación histo-holográfica en Radio Neogénesis. Bienvenidos, queridos oyentes de Radio Neogénesis, comenzó Elena Anderson con voz serena. Hoy, en un evento sin precedentes, tenemos el honor de dialogar con la propia esencia del pensamiento que revolucionó nuestra comprensión de la salud. Le doy la bienvenida, o quizás debería decir, la bienvenida de nuevo, a George Grodek. La imagen holográfica de Grodek, un hombre de mirada penetrante y aspecto elegante y cuidado, asintió con una distinción que trascendía el tiempo. Su voz, sorprendentemente clara y resonante, llenó el estudio. «Es un placer inusual, señorita Anderson», afirmó Grodek. «Mi ello se regocija ante esta oportunidad de ver cómo mis semillas han florecido en su futuro. Maestro, sus ideas sobre el ello y la unidad indivisible de la mente y el cuerpo fueron, en su época, casi una herejía», continuó Elena Anderson. ¿Podría explicarnos, para nuestros oyentes, cómo concibió esa conexión y cómo el psicoanálisis fue el punto de partida? El ello, esa fuerza indomable que nos habita, de la que somos meros instrumentos, respondió Grodek con su tono reflexivo. Verá, en mis años, la medicina dividía al hombre en compartimentos estancos, el cuerpo aquí, la mente allá. Una locura. Yo observaba a mis pacientes, no solo sus síntomas, sino sus vidas, sus angustias, sus secretos inconfesables. Comprendí que el cuerpo, ese misterioso eso, habla un lenguaje cifrado de dolencias. Cuando el alma calla, el cuerpo grita. Freud, mi querido Freud, aunque a veces con sus propios senderos, me dio las herramientas para desentrañar el inconsciente. La histeria, por ejemplo, ¿qué era sino la manifestación física de un conflicto psíquico no resuelto? El psicoanálisis nos enseñó que las emociones reprimidas, los traumas ocultos, no desaparecen, se incuban y, a menudo, buscan una salida en la enfermedad física. Para mí, cada enfermedad era una expresión del ello buscando equilibrio, o a veces, castigo. Esa conexión entre lo psíquico y lo corporal, entre la emoción y la enfermedad, ¿cómo evolucionó después de sus postulados?, inquirió Elena Anderson. ¿Quiénes siguieron su estela para llevar esta idea más allá, integrándola con la ciencia de su futuro? Muchos valientes, señorita Anderson, afirmó Grodek con un leve matiz de orgullo en su voz. Tras mi partida, figuras como Franz Alexander intentaron catalogar qué tipo de conflictos emocionales llevaban a qué enfermedades específicas, una idea que, aunque matizada, sentó precedentes. Pero el verdadero salto, el que mi ello anhelaba, llegó cuando sus científicos empezaron a desentrañar los mecanismos biológicos de esta conexión. Apareció el concepto de estrés, gracias a Hans Selye, demostrando cómo la tensión mental crónica desgastaba el cuerpo. Y luego llegó ella. La imagen de Grodek se inclinó ligeramente, una chispa de admiración en sus ojos holográficos. Me refiero a Candace Pert, continuó. Ella, con sus neuropéptidos, con esas moléculas de la emoción, demostró que mis corazonadas eran, de hecho, química pura. Las emociones no son etéreas. Son sustancias que viajan por todo el cuerpo, comunicándose con cada célula, incluyendo las del sistema inmune. Comprendieron que cuando uno siente rabia, pena o amor, no es solo un estado mental, es una cascada de señales que afectan la digestión, el ritmo cardíaco, la capacidad de curarse. Esto dio origen a la psiconeuroinmunología, la PNI, que es la culminación de mis sueños, la mente, el sistema nervioso y el sistema inmune, danzando juntos en un ballet de salud o enfermedad. El desencadenante psicoemocional y los avances actuales. Es fascinante, comentó Elena Anderson. Entonces, si lo entiendo bien, la neurociencia actual, la PNI, nos demuestra que los factores psicoemocionales no solo pueden desencadenar muchas enfermedades, sino que están activamente presentes en su desarrollo, curso y recuperación. ¿Podría darnos ejemplos concretos de cómo la ciencia moderna lo está demostrando? Con gusto, respondió Grodek. Imagine su eje hipotalámico pituitario adrenal, el HPA. Cuando el estrés es crónico, cuando sus emociones negativas persisten, este eje se activa de forma sostenida. El cortisol, la hormona del estrés, inunda su sistema.
¿El resultado? Su sistema inmune se debilita, volviéndolo más vulnerable a infecciones o incluso exacerbando enfermedades autoinmunes donde el cuerpo se ataca a sí mismo. Sus células no olvidan ese estrés, lo graban. Esto es la epigenética, donde las experiencias emocionales tempranas pueden dejar una huella en sus genes, influenciando cómo se expresan y predisponiéndole a ciertas condiciones. Un trauma en la infancia, por ejemplo, puede alterar la forma en que su cuerpo gestiona el estrés décadas después. Y no olvidemos el sistema nervioso autónomo, el SNA, añadió Grodek. Cuando viven en un estado constante de alerta emocional, su sistema simpático, el de lucha o huida, está hiperactivo. Esto eleva la presión arterial, genera inflamación crónica, altera la digestión. La inflamación, por cierto, ya no es solo una reacción a una herida, es un estado sistémico que se ha vinculado con la depresión, las enfermedades cardiovasculares e incluso el cáncer. Y la joya de la corona, señorita Anderson, es la conexión intestino-cerebro. Sus emociones afectan su microbiota intestinal, esas billones de bacterias que viven en su intestino. Y estas bacterias, a su vez, influyen en su estado de ánimo, en su sistema inmune. Es un diálogo constante y fascinante. El futuro de la medicina psicosomática, un mundo de sinergia. Maestro, conociendo su visión y la progresión científica, ¿cómo vislumbra el futuro de la medicina psicosomática?, preguntó Elena Anderson. ¿Qué posibilidades imagina en este ámbito? Ah, el futuro, exclamó Grodek, su ello agitándose con emoción ante las posibilidades. En su tiempo, estamos al borde de una revolución. Imagino hospitales donde el primer diagnóstico no sea solo físico, sino psicoemocional. Donde se mapeen las redes neuronales que influyen en las defensas inmunitarias, donde cada historia clínica incluya un exhaustivo atlas emocional del paciente. Los algoritmos de inteligencia artificial, alimentados con datos sobre traumas, patrones de pensamiento, gestión emocional, predecirán la susceptibilidad a enfermedades con una precisión asombrosa. Visualizo terapias personalizadas que no solo receten fármacos, sino péptidos emocionales diseñados para reequilibrar la química interna, o entrenamientos de neurofeedback que permitan a la mente consciente modular la respuesta inmunológica, continuó Grodek. La realidad virtual e incluso las interfaces cerebro-ordenador permitirán sanar traumas emocionales a un nivel que hoy ni siquiera podemos comprender, reprogramando las reacciones corporales al estrés. La medicina no será reactiva, sino predictiva y preventiva a un nivel emocional y psíquico. Los médicos no solo curarán cuerpos, sino que serán arquitectos del alma, guiando a los individuos a entender y gestionar sus emociones para evitar que se manifiesten como enfermedad. La sociedad comprenderá que la salud no es la ausencia de enfermedad, sino la armonía entre el ello y el cuerpo, entre la mente consciente y el inconsciente, sentenció Grodek. Las escuelas enseñarán higiene emocional desde la infancia, y las empresas fomentarán entornos que nutran el bienestar psíquico, entendiendo que el estrés laboral es, de hecho, una causa directa de enfermedades costosas. Será una medicina de la sinergia, donde cuerpo y mente no son solo inseparables, sino que se potencian mutuamente para alcanzar el bienestar óptimo. Maestro Grodek, ha sido un viaje asombroso a través de su pensamiento y su legado, dijo Elena Anderson. Sus palabras resuenan con una verdad que la ciencia de hoy y de mañana solo está comenzando a descifrar plenamente. Muchísimas gracias por este diálogo iluminador en Radio Neogénesis. El placer ha sido mío, señorita Anderson, respondió Grodek. Y recuerde, el ello siempre tiene la última palabra. Escúchenlo, y el cuerpo les responderá con salud. La imagen holográfica de Grodek comenzó a desvanecerse, su sonrisa final un eco de sabiduría ancestral en el estudio de Neogénesis. Elena Anderson se quitó las gafas, una nueva comprensión brillando en sus ojos. El silencio en el estudio era elocuente, lleno del peso de una revelación. La medicina, efectivamente, nunca volvería a ser la misma. Serie, El enigma entrelazado, capítulo 12.